Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video bastante interesante que vamos a abordar los principales mitos que hay alrededor del budismo. Sabemos que ahora en la era de información hay muchísima información y hay muchas personas que dicen, bueno, esto es budismo, o lo etiquetan con la cuestión budista o ponen una imagen del Buda y dicen, esta es una enseñanza budista. Así que vamos a abordar los principales mitos alrededor del budismo más comunes que podemos encontrar. Pero antes de esto, pues bueno, ya te tengo que hacer mi tradicional comercial budista. Gracias a todos los dharmáticos que están en la parte de las membresías, que nos apoyan a hacer este canal. Estamos pagando por ahí algunos recursos que necesitamos para el canal, como una cámara. Así que si tú puedes ser parte y ayudar a esta iniciativa, acá abajo en la descripción del video, tú vas a poder encontrar un link donde vas a poder ir, vas a poder tener contenido exclusivo como un curso de meditación budista, también por ahí unas conferencias introductorias al budismo, también varios textos donde tú vas a poder abordar y un ebook donde hay recitaciones para tu práctica diaria budista. Así que gracias a todos ustedes y también pues las diversas formas en las que ustedes nos pueden apoyar. De hecho, si a ti te gusta este video, puedes poner acá abajo un gracias y nos puedes ayudar también a seguir haciendo este proyecto de Dharmatic. Así que para continuar con el tema, lo que venimos a hablar el día de hoy de estos mitos, vamos a comenzar a abordar los principales mitos sobre el budismo. El primero de ellos es: el budismo es un estilo o una filosofía de vida y no es una religión. Creo que esto para mí es uno de los más comunes, que me encuentro muchísimo material con respecto a esto. Incluso personas que se jactan o se perciben a sí mismas como budistas, mencionan este argumento, y creo que es un argumento que no es del todo preciso, debido a que en la actualidad, podemos llamarlo así, el budismo en diferentes vertientes, porque también eso es importante, no existe un solo budismo, hay varias expresiones budistas. No podemos decirlo que solamente es un estilo de vida, y de hecho creo que es una malinterpretación del aspecto religioso, de lo que es la religión o el fenómeno religioso, y también el hecho de que es cierto que en nuestro contexto actual se le tiene cierta fobia al término religión, ¿no? Y esto pues de cierta manera nos hace que percibamos al término como algo a lo mejor incluso para algunas personas negativo. Sin embargo, esto no es así, ¿no? El fenómeno religioso comprende de varios elementos que ya lo hemos platicado más a profundidad en otros videos, y entre ellos obviamente el fenómeno religioso o la expresión religiosa pretende hacer un cambio en la vida, ¿no?, de las personas, y esto pues a su vez se convierte en un estilo de vida. El hecho de abordar de cierta manera la vida, pues eso es una filosofía de vida. Entonces no es algo excluyente, todas las religiones pretenden de cierta manera lograr este estilo de vida, entre otros aspectos como las prácticas y creencias que engloban a una religión. Esto está presente en el budismo definitivamente, por eso la convierten en el quinto posición de las religiones globales en el mundo. Más de 500 millones de personas en el mundo practican el budismo como una religión, ¿no? Y pues y creo que el término en donde de cierta manera hay una confusión es con respecto a que en Occidente tenemos una limitada visión de lo que es una religión, y concebimos de que se necesita una deidad central o un dios central para poder ser una religión, y esto pues no es del todo cierto cuando encontramos a religiones como el budismo. Así que yo les diría que el mito es pero la realidad es que pues sí es un estilo de vida, pero está dentro del fenómeno religioso, que es muy variado. La religión no tiene que ser como nosotros lo imaginamos luego en un aspecto negativo, sino que tiene que ver en un aspecto de práctica, tiene que ver en un aspecto de nuestro día con día, tiene que ver en un aspecto de cuestiones de expresiones devocionales. Todo esto también engloba el fenómeno religioso. Y por último, para cerrar este punto y este mito, incluso los budistas que argumentan de que el budismo no es una religión, yo los invitaría a revisar la tercera noble verdad del Buda, en donde hay un componente que es de cierta manera un componente religioso, el cual se trasciende el sufrimiento por completo. Ese argumento en la base del budismo
el primer discurso del Buda, ese es el componente que hace que el budismo, desde su concepción de origen, se vuelva un aspecto religioso. Así que este sería mi reflexión para el mito número 1. Vámonos rápidamente con el punto número 2 o el mito número 2, y es: todos los budistas son vegetarianos. Un mito muy común en relación al vegetarianismo, y ya también tenemos un video si tú lo quieres ir a revisar con un poquito más extenso sobre el tema, pero a grandes rasgos no necesariamente el budismo, por ser budista, tienes que ser vegetariano. Lo que sí te puedo decir es que conforme uno va avanzando en la práctica budista, sus comportamientos va a tender hacia el no sufrimiento de uno mismo y de los demás, ¿no? Incluidos los animales. Entonces, de cierta manera, uno tiende a evitar el sufrimiento de los demás, o evitarles el sufrimiento de los demás. Y esto, a su vez, pues hacen que ciertos comportamientos o ciertas cosas que nosotros hacemos como cotidianas sufran modificaciones, entre ellas, pues evidentemente la alimentación. Esto no significa que lo exija el budismo, porque hay tradiciones en las cuales no hay este punto tan marcado de ser vegetarianos en el budismo. Hay otras tradiciones que sí, por ejemplo, podemos ver en las tradiciones Mahayana japonesas, algunas escuelas chinas, las coreanas, en donde evidentemente hay una fuerte inclinación hacia el vegetarianismo, mientras que a lo mejor en las escuelas tibetanas y en las escuelas, por ejemplo, de Theravada, no existe este componente. Insisto, no significa que de cierta manera, si llega un practicante y dice, bueno, yo soy vegetariano, no va a desaconsejar las tradiciones que no lo seas. Simplemente no es algo que se fuerce al practicante, sino que uno como practicante debe de llegar en su propia práctica a esas conclusiones para empezar a adoptar o para empezar a modificar esos consumos que nosotros tenemos. Y así no solamente con el consumo de carne, sino como de otras cosas, como por ejemplo las cuestiones del alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, no todos los budistas somos vegetarianos, sin embargo, vamos a tender a que la lógica sea la compasión. O sea, vamos a tender justamente a tratar de evitar el sufrimiento a los demás seres sintientes. Punto número 3. El budismo enseña que el deseo es malo. Creo que este punto o yo lo he visto muchísimo, creo que juega un papel muy importante las traducciones que nosotros tenemos a nuestro lenguaje o nuestra lengua, porque realmente esto no es del todo cierto, porque en las 4 nobles verdades el Buda señala que existe el sufrimiento o la insatisfacción, por llamarlo de alguna forma, y que el origen de esa insatisfacción generalmente se traduce como deseo. Pero en realidad, cuando uno se aproxima más, es el anhelo por el deseo, o sea, significa un deseo obsesivo. Entonces el Buda señala que el deseo obsesivo o ese deseo tóxico es realmente el que está ejecutando la insatisfacción o el sufrimiento de los seres humanos. La erradicación o el combate hacia el origen del sufrimiento o de la insatisfacción es ese anhelo por el deseo o ese deseo tóxico. Lograremos justamente la superación de eso, pues es el despertar, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que apunta el anhelo por el deseo o el apego por el deseo, ¿no? Eso es lo que ve, no propiamente el deseo. Esto significa que si uno tiene el deseo de ayudar a los demás, esto no implica que está mal. Si nosotros nos apegáramos obsesivamente hacia el deseo, hacia este deseo, pues ahí es donde haríamos acciones torpes, que es como lo que señala el budismo. Por eso, un componente muy importante del budismo es la sabiduría, es la forma de entender el entorno, de entender los fenómenos que nos rodean para poder gestionar o actuar de mejor forma o de accionar justamente en esta labor por la superación del sufrimiento. Así que esto es falso. Número 4, los budistas buscan escapar de la realidad. Esto es algo que también me he topado mucho en muchos foros y sobre todo en algunos argumentos de otras tradiciones religiosas o otras religiones. Cuando intentan de cierta manera hablar mal del budismo, se menciona este punto y esto es totalmente falso, ¿no? El budismo para nada promueve el aislamiento o el rechazo hacia el mundo, en realidad.
lo que nosotros podemos verlo desde puntos muy importantes como la interdependencia, como el concepto de Sangha, que es la comunidad, que debemos de estar conectados de cierta manera con nuestro entorno. Incluso el propio aspecto de la sabiduría en el budismo significa ver la realidad tal y como es. Entonces, en realidad, en este punto, el budismo lo que hace es tomar el toro por los cuernos, o sea, enfrentarnos a la realidad tal y como es y no evadirlas o escaparlas. Los aspectos meditativos no deben de ser entendidos del aspecto del escape, sino la preparación justamente para abordar la realidad. Uno entrena la mente porque se va a enfrentar a la realidad o se está enfrentando constantemente a la realidad, ¿no? Entonces, por eso no es un escape el budismo, al contrario, es la preparación para establecer una buena relación con el entorno o una relación directa con la realidad, ¿no? Número 4, otro punto que tenemos por aquí, otro mito, tenemos el budismo es una práctica individualista. Este punto también es algo que me he topado mucho en muchos foros y sobre todo en aspectos cuando intentan, como les digo, otras tradiciones como tratar de desacreditar al budismo. Y esto es totalmente falso, muy falso. Y también vuelvo al punto anterior. El budismo no es una tradición espiritual que se preocupe solamente por un bienestar personal. El budismo, como les decía, entre la concepción de la interdependencia, de que todos somos interdependientes y no hay alguien aislado o individual, también como la otra parte que también es la compasión, la preocupación para ayudar a los demás a superar su propio sufrimiento, como también el aspecto de anatta o el no yo, en donde no podemos, a través de la práctica descubrimos que no hay un yo separado de lo demás o un yo sólido que es esencial. Todos estos argumentos van en contra de este tipo de creencia. Es cierto que yo he visto que la industria de la motivación, de esta industria millonaria de la superación personal, del New Age, se aprovechan de las enseñanzas budistas para tornarlas hacia esos objetivos, pero no es cierto. Cuando uno profundiza realmente en el aspecto de la práctica budista, el entendimiento y de las tres prácticas que es la sabiduría, la sabiduría, el trabajo con la mente y la ética, descubre que esto es falso, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con el estudio budista porque justamente nos vamos a poder encontrar este tipo de argumentos. Luego también por ahí hay otro mito que dice todos los budistas son monjes o monjas, y eso a mí me lo han dicho en varios videos de por qué si eres budista no estás rapado, ¿no? Evidentemente en el contexto budista existen, podríamos decirlo, dos grupos de practicantes, por llamarlo de alguna manera: las personas ordenadas o los bhikkhus y bhikkhunis, que les llamamos comúnmente como monjes y monjas, y los upasakas no me acuerdo el término femenino, pero es básicamente los practicantes laicos. En mi caso soy un practicante laico, por eso tengo cabello, por eso trabajo, por eso hago actividades que un monje pues no haría, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues no, para ser budista no tienes que ser monje. Puedes ser un practicante upasaka, como es mi caso, así que no todos somos monjes. Hay otro que es solamente se dedican a meditar, ¿no? No, tampoco esto es cierto. El budismo tiene una rica prácticas. Sí es cierto que en nuestro contexto cultural y actual le damos una fuerte énfasis a la meditación. La realidad de las cosas es que hay muchos aspectos en el budismo, en las tradiciones budistas, que desarrollan como manera didáctica para que nosotros podamos conectar con la práctica, ¿no? Aspectos devocionales como las postraciones o los ofrecimientos, aspectos como recitaciones de los sutras. Hay otras prácticas que también engloban. Generalmente yo me he topado que en Occidente los practicantes occidentes como que menosprecian estas prácticas o las hacen de un lado y enfatizan que la meditación es lo más importante. Yo lo que en mi
punto personal de vista, creo que la meditación es igual de importante que las demás prácticas si nosotros estamos en un contexto de una práctica dentro de la tradición religiosa, ¿no? Si nosotros es de esa manera, pues evidentemente las otras prácticas también se les saca mucho provecho. Cuando hay un conocimiento, cuando no hay esta malinformación, cuando de cierta manera hay un estudio también sobre estas prácticas, hay un entendimiento de los contextos históricos, creo que esas prácticas nos pueden dar mucho provecho a nuestra práctica personal. Así que yo no las desestimaría de todas y no priorizaría una práctica una sobre otra. Sé que en Occidente tenemos la fascinación por el fenómeno de la conciencia y eso hace que la meditación sea central en nuestra práctica. Sin embargo, tampoco debería de cierta manera solamente ser esa práctica, como les digo, si nuestro aspecto está dentro de un contexto religioso. Así que estos son algunos mitos que pude ver en algunos foros de budismo, en donde la gente de cierta manera da por hecho este tipo de puntos. Así que tú dime aquí en los comentarios qué otro tipo de mitos tú conoces, o qué otro tipo de mitos has escuchado con tus amigos o con tu familia. Y pues igual hasta hacemos un segundo video con más mitos sobre el budismo. Y pues nada, esto fue todo por el video del día de hoy, Dharmáticos. Espero que les haya gustado. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.